enlace que enviaron no funcionaba. Bueno, pero ya estamos acá. El enlace que está en el Classroom Rigla no es el que estamos utilizando ahorita, tal vez por eso los ¿Cuál, compañeros no han mijo? ingresado. Sí, yo El enlace que también, yo aparece en el Classroom. ingresé con el link de que usted colocó en el Classroom, Rita. Pero les comento lo siguiente, tuve que modificar porque tuve que poner a la encargada o a la secretaria de acá, entonces me modificó. Eso fue lo que pasó. Y volví a copiar y pegar. Pero ya estamos acá. Miren pues chicos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Yo el día de ayer pues les subí unos contenidos, no sé si ya vieron, por lo menos pueden ojear el Classroom. Y bueno, lo que consiste en lo siguiente, chicos, que ya yo les subí el PDF del libro de Neddy, del doctor Neddy, para que lo tengan ahí. Es de la publicación 2015. Ahora, si se puede encontrar una actualizada de este año, pues mucho mejor. Entonces, es para que lo tengan ahí. Y también subí unos documentos para verlos el día de hoy. Bien, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, licenciada, ¿Les solo fue bien? pues algunos, sí. Ok. Entonces, qué bueno, ¿qué hicieron con el licenciado? Legalización de firma auténtica. Qué bueno, entonces ya estamos aprendiendo a hacer eso, ¿verdad? Sí, licenciada. Qué bueno. Bueno, entonces, como les iba comentando, estos son unos documentos que yo el día de ayer subí para que los vean y empecemos a estudiar. Eso ya es del curso en realidad en Derecho Notariado, ¿ok? Ay, pero como yo voy a empezar a dar la clase, necesito pedirle favor a alguien. Alejandra Bonilla, ¿dónde está Alejandra Bonilla? Presente, licenciada. Alejandra Bonilla, la voy a nombrar como coanfitriona para que me haga el favor de añadir a sus compañeros de los que hacen falta, porque así ya no estoy interrumpiendo la clase. ¿Le parece? Muy bien, licenciada. Gracias, mija. Bueno, como les iba diciendo, ahorita voy a compartir pantalla, como dijo Alma. Ahí está. No, ahorita no quiero anotar nada. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Mira bien. Muy bien, va. Miren pues, el primer documento que vamos a ver el día de hoy, alguien es mamá mamá naricita también, de las naricitas frías. Bueno, el primer documento que vamos a ver hoy es, ahorita voy, instrumento oculto. No, este es el repaso, si no estoy mal, permítanme chicos. No, esto no. No, ahorita voy. 20, ahorita voy, chicos. No, ahorita estoy abriendo uno. Pues estoy aquí nomás por el tema de los maestros, hay música. Aquí nomás. Bueno, aquí lo tengo ya. Es que aquí tengo la continuidad de este documento. Aquí está, aquí está. Bueno, ahora sí. Tenemos paso número 1, los elementos personales del instrumento público. Eso vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos? Para empezar, vamos a definir, son aquellos que participan en la redacción de los instrumentos públicos. Estos en doctrina son 1, sujeto; 2, parte; 3, otorgante; 4, compareciente; y 5, requiriente. En la práctica se confunden, aunque debemos reconocer que las figuras que más se utilizan en Guatemala son parte, compareciente y otorgante.
escritura pública, el requiriente es el acta notarial y signatario en el acta de legalización de firmas. Cuando les digan, ¿cuáles son los elementos del instrumento público? El sujeto, la parte, otorgante, comparecientes y requirientes. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno. Espero que tengan su código de notariado a la mano. Elementos personales. Está el sujeto, parte, otorgante, compareciente, requiriente. Tenemos personales, que son los auxiliares del notario, que son los testigos de conocimiento o abono, instrumentales y rogados o de asistencia e intérpretes. También tenemos el sujeto. Es el titular de un derecho u obligación. Persona, todo sujeto antes de suscribir el documento. El sujeto del derecho es una persona determinada, susceptible de derechos y obligaciones. Tenemos lo que es la parte. Tenemos una persona o personas que representan un mismo derecho. Es la persona o personas que ostentan una misma prestación en una escritura. Ejemplo, en una compraventa, cuando son dos o más vendedores, estos son o representan una sola parte. Tenemos otorgante. Un ejemplo claro es en los testamentos, ¿ya? Tenemos en su artículo 29 del Código de Notariado. ¿Quién me puede dar la lectura del artículo 29 del Código de Notariado, por favor? Con mucho gusto, Ligda, ¿se lo puedo leer? Gracias. Los instrumentos públicos contendrán, numeral primero, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Numeral segundo, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Numeral tercero, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Numeral cuarto, la identificación de los otorgantes cuando no solo conocieren el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniere. Numeral quinto, razón de haber tenido a la vista los documentos fechacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que autoriza o hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Numeral sexto, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiera o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Octavo, venido a la vista los títulos y comprobantes que corresponden según la naturaleza del acto o contrato. Numeral noveno, la transparencia de las actuaciones ordenadas por la ley o que en juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Numeral décimo, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Numeral décimo primero, la advertencia de los legales del acto o contrato y que deben de presentarse en el testimonio a los registros respectivos. Décimo segundo, las firmas, los otorgantes y las demás personas que intervengan y las del notario precedirán la palabra ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y su defecto u otro especificará el notario, firmado por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente el mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. Bueno, entonces aquí, ahorita voy en institución. Permítame, jóvenes, es que estoy respondiendo un WhatsApp porque de un reconocimiento facial. Bueno, aquí está el otorgante.
Como les dije el viernes, el artículo 29 del Código de Notariado es el cajonero de todo. Si se dan cuenta, aquí es muy enfático, ¿ok? Porque este es un ejemplo claro en los testamentos y en cualquier escritura que ustedes van a faccionar. El artículo 29 es el que les abre a ustedes la puerta. Entonces, aquí decimos que todos los otorgantes son partes, pero no todas las partes son otorgantes. Otorgante material, otorgante formal. Tenemos al compareciente. En sentido amplio, cualquier persona que participa, quien comparece e interviene en el instrumento público, entre ellos los testigos, traductores o intérpretes. Tenemos que Bernardo Pérez Fernández se les denomina concurrentes, ya que no se obligan dentro del instrumento notarial, solo así asisten o comparecen al otorgamiento. El compareciente pertenece al mundo de los hechos, la parte pertenece al del derecho. Pero también tenemos el criterio del doctor Gracias González con relación a los comparecientes. Tenemos el artículo 29, el numeral tercero y el numeral quinto. ¿Me podrían leer el numeral tercero y el numeral quinto sobre el artículo 29, por favor? Con gusto, licenciada. Dice el numeral tercero, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ahora el numeral quinto dice, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, descubriéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su inicio para el acto o contrato. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, si nos damos cuenta, en este artículo, yo quiero que todos tengamos y lo subrayemos con doble línea o con un gran espacio y hagan esto. Tanto en el numeral 3 como en el numeral 5 del artículo 29, ahí habla sobre los comparecientes y manifiestan ser de los datos de identificación personal y tener a la vista. Siempre que ustedes van a, no solo cuando faccionen una escritura pública, sino también un documento privado. Un documento privado puede ser un acta de declaración jurada que les pidan, o sea, que les soliciten un acta, pero en esa acta de declaración jurada ahí tienen que escribir lo que dice el numeral 3 y el numeral quinto, ¿ya? Primero, a la hora de faccionar, tiene que el título, ya sea el número de escritura, el número de instrumento o un acta en la ciudad de Guatemala, ubicados en mi oficina profesional tal y tal, soy requerido por el fulano de tal, entonces ahí ya vienen todos los datos, ¿ya? Primero que todo, tienen que poner la fecha, el día, o sea, el día y las horas, entonces el nombre del notario o notaria, entonces ahí ya después en eso ya dice, ya soy requiriente por la señora fulana, sutana, mengana, en un documento de declaración también, al igual que una escritura. Entonces ya con eso, ya con todos esos documentos, entonces ya el notario viene y le dice, mire su DPI, quiero faccionar de acuerdo a lo que dice el DPI. Entonces el DPI, ustedes se lo tienen que entregar para que el notario venga y los vea a ustedes. Ojo, muchas veces lo que ha pasado es que el notario confía tanto en la persona que ya no le pide el DPI. Entonces viene el notario, le estoy diciendo, en casos especiales viene el notario y solo facciona lo que dice la persona. Es por eso que muchas veces se ha suscitado el caso que yo les estaba hablando con las actas de declaración jurada que han visto datos de personas falsas o datos de personas que ya están fallecidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el notario? El notario confía
en lo que dice su cliente. ¿Por qué? Porque obviamente el cliente está buscando al notario, es porque quiere que le haga un documento, ya sea faccionar una escritura o un documento privado. Entonces, ¿qué es lo que hace el notario? Muchas veces, a veces se confía y entonces se viene el notario y no le pide ciertos documentos a la persona. Entonces, ahí es donde se cae en el error de muchas veces de muchos notarios. ¿Por qué? Porque se cae en lo que es la falsificación ideológica de documentos. Y entonces ahí es donde viene todas las denuncias, la persecución penal del Ministerio Público. Y después, ¿qué es lo que pasa? Ay, ¿por qué me quitaron mi colegiado? ¿Por qué ya no puedo calcular? O dependiendo del tipo de sentencia, porque muchas veces lo que hacen en las sentencias es que les quitan de por vida el notario. O sea, ya no pueden ejercer, ya no pueden faccionar. O sea, ahí es donde viene todo lo que yo venía platicando con ustedes el día viernes, ¿ya? Y es importante que ustedes como futuros profesionales, como notarios, ustedes no se confíen en lo que dicen las personas. Ustedes tienen que ver, bueno, todos los datos y empezar a faccionar. Sí, doctor Jorge Polanco. Mucho gusto. Doctor, ¿me podría hacer el favor de subirle el volumen? No me escuchan. ¿Te mandan? Hábleme. Sí, es que en ese caso a mí me llama la atención esta parte, el numeral 4 dice los dos testigos conocidos por el notario, porque en eso también se podría prestar como a confabular ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo se consiguen los testigos? Mire, pues, hay, por ejemplo, Dios mío, en estos casos, que lo que usted dice del notario, bueno, testigos amigos del notario, ¿verdad? Para poder quitarle ya sea las propiedades o una herencia a una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Que automáticamente si hay una denuncia de por medio, los testigos los tienen que mandar a llamar a la hora de una persecución penal. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que si dice, es que a mí el notario me contrató, entonces aquí ya ellos ya estarían pagando también y ellos ya serían cómplices de lo que el notario hizo. Por eso les digo, a la hora de buscar testigos, tienen que ser personas que ustedes, por ejemplo, que ustedes conozcan, porque muchas veces el notario lo que dice, mire, ¿sabe qué? Yo le consigo los testigos. No, o sea, ustedes tienen que conocer a los testigos, por ejemplo, en el caso de testamentos, en el caso de testamento, que es lo que ocurre en estos casos, los testamentos común abierto y común cerrado, el problema de aquí es que uno tiene que llevar a los testigos que lo conozcan. Inclusive, les voy a hablar de una anécdota. Bueno, les voy a hablar de esto. Resulta que esto es de mi esposo. Resulta que la hermana de mi esposo, ella hizo un proceso sucesorio en la cual le despojaron a mi esposo la casa de... Pero ¿qué fue lo que pasó? Que obligaron a la mamá de mi esposo a hacer un testamento en el año 2006. Y con los testigos prácticamente falsos, amigos del notario. En ese testamento se faccionó que el papá de mi esposo estaba muerto. Imagínense, y está vivo. Entonces, con ese testamento que no es falso porque está firmado por un notario, pero sí lo estamos viendo en declarar nulidad absoluta de ese testamento, porque falsificaron firmas, falsificaron también, aparte de firmas, también hubo daños, no solo daños materiales, sino también daños a perjuicio. ¿Por qué? Porque le están causando un perjuicio al papá de mi esposo diciendo, bueno, este señor está muerto. Entonces, aparte de eso, estamos siguiendo una nulidad de testamento. El testamento, lamentablemente, es que se ingresó la demanda por la vía judicial,
¿Por qué? Porque mi esposo fue a denunciar al Ministerio Público y el Ministerio Público les dio el consejo que iniciaran la persecución por la vía civil. Una vez dando resolución en la vía civil, certifican lo conducente y ahí es donde empieza el Ministerio Público por falsificación de documentos, en la cual ustedes ya vieron su penal 1, 2 y 3 y saben que está tipificado, ¿verdad?, en el Código Penal de la falsificación de documentos en delitos especiales, este tipo de delitos. Entonces, prácticamente esto ahorita estamos en proceso de escuchar a las partes. Pero como sabemos que los testigos nunca existieron, se murieron, entonces no pueden testificar. Entonces ahí es donde el juez va a fallar a favor de mi esposo haciendo la nulidad de este testamento. Les pongo este ejemplo y les estoy hablando de familiares entre mismos. Entonces la hermana automáticamente no es lo mismo. Es que el folleto que yo subí en Classroom son varios, por favor verifiquen. Entonces, el asunto es que la hermana pues llamó a mi esposo y dijo, mira, quiero que saques tus cosas, y ahí fue donde desencadenó todo esto, ¿verdad? Lo hablamos jurídicamente, la hermana es dueña legítima de la casa de allá de Chiquimula. ¿Por qué? Porque ya el registro de la propiedad falló a favor de ella, pero en realidad para revertir todo el proceso se tiene que hacer una nulidad de testamento, declarando nulo ese testamento en la cual se hizo en el año 2006 cuando la mamá murió, o sea, falleció en el 2012 y la inscribieron en el certificado de defunción en el 2013. Entonces, prácticamente como que hubo una intermediación, un intermedio en eso y falsificar firmas. Entonces, con esto, prácticamente los testigos de esto serían cómplices del abogado. Entonces, el Ministerio Público aquí ya tendría que ver sobre la persecución penal. Así es como pasa muchas veces en temas de testamentos, en el despojo, como les vuelvo a decir, de propiedades. Y aquí en esta parte es donde, si los testigos son falsos, aquí es donde cae la persecución penal después de la civil. Ya es un delito. Lo que ahorita en estos momentos estamos viendo y estamos siguiendo. Prácticamente mi esposo no quería hacer eso, pero bueno, le quiere dar una lección a su propia hermana. Eso fue lo que me dijo. No sé si le aclaré la duda, doctor, en base a este ejemplo. Sí, excelente. Porque al final yo he oído un montón de casos igual de que el abogado lleva, el notario lleva sus también, entonces, pero también se me hace algo como contradictorio de que el mismo código de notariado lo lleve y si han pasado esto, pues no lo hayan reformado. Y esa era mi observación. Ajá, sí, es lo que le digo. Primero tiene que ir por la vía civil. Ya despejando la vía civil, certifican lo conducente y ya mandan al Ministerio Público para empezar la persecución penal sobre el tema de falsificación de documentos, falsificación de personas, o sea, cómplices. Entonces, aquí ya empieza, pero mientras que no se verifique lo que es la persecución civil, mientras que no haya una sentencia, no puede el Ministerio Público actuar de oficio. Hasta después. Por eso les digo, muchas veces, lamentablemente, la vía de los incidentes por la vía civil es más lenta que la vía penal. ¿Por qué? Porque, de hecho, pues la vía penal, si no estoy mal, pues ahora está más, como que los procesos son un poco más, no cortos, pero el tiempo es un poco menos. Pero por la vía civil, lamentablemente, ustedes saben que es más tardada y es un poquito más, bueno, lo voy a decir así, un poco tediosa. Es que estoy cerca de los maestros, entonces por eso. Entonces, la vía civil, entonces prácticamente mientras que no se aclare todo esto, no se puede iniciar una persecución penal de oficio. Entonces, esto es el tema. Solo les estoy contando la anécdota de la que tenemos con mi esposo.
Ese es un cuento de nunca acabar. Sí, es que no es solo para el abogado, sino para, o sea, no solo para el familiar, sino para el abogado. Lamentablemente, en este caso, del caso de mi esposo, es que la abogada ya está muerta. Entonces, pero hay un bufete que prácticamente es como una sociedad. Entonces, a ver qué pasa. Como le digo y le repito, esto va para largo, este tema. Apenas lo ingresamos, ¿cuándo fue? El 14 de junio. Va para largo. Ahorita en estos momentos estamos esperando que nos notifican las partes, cuándo va a ser la primera audiencia, tanto para mi esposo, y les digo que es allá en Chiquimula. Entonces, este es un claro ejemplo sobre el artículo 29, numeral 3 y 5, que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto, pero ustedes tienen que tener todo a la vista. Si no tienen nada a la vista, entonces dan ustedes por sentado de que sí, digamos que es la persona, pero después más adelante va a tener repercusiones legales. Sí, Jennifer. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. No le escucho, dígame. Ajá. ¿Me escucha ahora? Ok. Ahora sí, es que... Ok, con una pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahorita pues en estos tiempos es muy fácil falsificar DPIs? ¿Qué sucede en ese caso cuando, por ejemplo, llega a mi oficina, por ejemplo, unas personas que quieren hacer alguna compraventa, pero presentan DPIs falsos y se hacen pasar por los verdaderos dueños de la propiedad y se hace el negocio y todo eso? Pero como uno, como notario, no tiene el conocimiento como para poder detectar cuando un DPI es falso. ¿Cómo puede uno como notario prevenirse ante esa situación? Porque es inevitable que hayan personas que hagan ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero siento yo que también puede haber alguna forma para que uno como notario pueda protegerse de esas cosas, ¿no? De hecho, le voy a comentar algo. En el registro de la propiedad, en estos momentos ya está dando lo que es la seguridad sobre sus datos registrales. Lo que hace el registro de la propiedad, pedir el certificado de nacimiento. Ustedes como notarios, ustedes pueden pedir no solo el DPI, un certificado de nacimiento para que estén bien los datos de la persona y que sea el mismo DPI. En dado caso, supongamos de que todo está bien y digamos que todo está en regla, si al registro de la propiedad les da la duda, lo que hacen ellos es mandarlo a seguridad registral. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo que hacen es que lo mandan a secretaría, por ejemplo, una escritura de una compraventa que ustedes faccionaron, y al registro de la propiedad vienen y comparan los datos. ¿Cómo así? Ahora, hoy en día, si se dan cuenta, el registro de la propiedad muchas veces lo que hace es que lo suben a la secretaría y lo ponen en estado de alarma. ¿Qué es lo que pasa? Que esta alarma entra al área administrativa, en la cual, bueno, se puede subsanar, o muchas veces lo que hacen es enviarlo al Ministerio Público para que venga el Ministerio Público y proceda a hacer la investigación. Hoy, con todo lo que ha pasado sobre el tema de las compra y venta ilegales de algunas propiedades, ahorita le doy la palabra a Oliver, lamentablemente han despojado a varias personas, pero lo que hace el registro de la propiedad es que cuando son propiedades de personas de más de 80 años, vienen y ellos ponen el estado de alarma.
¿Y por qué ponen ese estado de alarma? Porque automáticamente ustedes saben que una persona de 80 años no puede firmar o no puede llegar porque ustedes saben que tiene, enfermedades, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde el registro de la propiedad ha puesto mucho énfasis sobre este tipo de alarmas en las personas mayores de 80 años. Entonces, automáticamente, ya poniendo ese tipo de alarma, viene el notario, si es que él viene y va a traer el expediente al registro de la propiedad, a secretaría, viene y dice, no, mire, la firma de mi cliente es real, ok, porque ellos lo que hacen es comparar las firmas, ¿ya? Por ejemplo, si un DPI es falso, ellos comparan, o inclusive cuando son temas de sociedades anónimas o todo lo que es registro mercantil, ellos lo ingresan a la banca de la SAT, a lo que es el sistema de la SAT. Entonces ahí miran automáticamente el registro de la propiedad quién es el último representante, si en dado caso fuera una sociedad. Entonces automáticamente el registro viene y se pone sobre aviso. Entonces ponen un estado de alarma en la cual no le dan al notario la inscripción de ese bien inmueble. Aunque así quieran decir de que los documentos son reales, pero si ellos miran que no son, ellos comparan las firmas, el registro de la propiedad, miran si son reales a lo que aparece en el DPI. 2, ellos se dan cuenta en los mayores de 80 años y 3, en el tipo de sociedades. Entonces, ahora ya están haciendo todos esos controles. Antes no era así. Hoy, porque han visto de que han despojado propiedades y han visto muchas bandas delictivas, como las que yo les hablé el día viernes, que eran la banda Los Topacios. Oliver, dígame. Sí, licenciada, muchas gracias. Comentando lo que usted menciona, que antes definitivamente los controles eran más difíciles, ¿verdad? Porque le comento un caso en especial, particular, familiar. Cuando falleció mi papá y uno de los inmuebles, un inmueble que nos dejó, pues él no hizo testamento, ¿verdad? Pero cuando falleció, antes de fallecer, hizo un poder para uno de mis hermanos para poder empezar a trasladar los bienes, ¿verdad? Entonces, cuando él fallece y ya después de haber fallecido él, nosotros queríamos mover los bienes, nos dicen de que ya no nos pertenecía un inmueble, ¿verdad? Que ya pertenecía a otra persona. O sea, entonces lo que pasó fue que mi papá fue fiador de un su primo y este señor no pagó y nunca le avisó a mi papá y el banco mucho menos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fuimos a verificar cómo era el proceso que se había dado la venta, habían hecho hasta una subasta, el banco hizo una subasta de la vivienda de nosotros sin tener las escrituras originales, ¿verdad? Y sacaron, me imagino que alguna otra copia de las escrituras y el banco hizo la subasta, ¿verdad? Y la subastaron con un valor residual, si usted lo quiere ver. Y cuando nosotros fuimos a ver, aparecía la nota donde le habían notificado a mi papá en una fecha posterior a la que él había fallecido. Entonces habían falsificado la firma de mi papá, inclusive, ¿verdad? Porque él ya había fallecido, entonces no había quien notificarle de que estaba en mora contra el banco por la deuda de su primo como fiador. Entonces, cuando nosotros fuimos a demostrar con el acta de defunción y todo de que él pues no había podido recibir esa notificación porque ya había fallecido, pues el abogado empezó a meter los memoriales y las demandas, ¿verdad? Para regresar el caso. Y pues sí nos llevó bastantes años, ¿verdad, licenciada? Como 15 años para poder regresar todo ese bien a nombre de familiar nuevamente. Pero a lo que voy es lo que usted mencionaba sobre la falsificación que existe de las firmas y que en aquel entonces era la cédula de vecindad, ¿verdad? Entonces no había un registro general donde se pudiera verificar que las firmas eran auténticas o los documentos que estaban utilizando eran reales, porque ni siquiera la cédula de mi papá tenían. Al tiempo se nos complicó más porque esa institución bancaria pues desapareció, ¿verdad? Absorbió otro banco.
teníamos que volver a como que a contar otra vez la historia y volver a llevar los casos para que se actualizaran en los tribunales. Entonces, al final, como le comento, sí entiendo la posición en la que usted menciona de su familia, pero comentarle de que sí era difícil el tema de la verificación de las firmas y la autenticidad de los documentos. El extremo es de que hasta hicieron la subasta, nunca se avisó a la casa ni nada, y estaban pues las firmas donde se había hecho la notificación a mi papá, ¿verdad? O sea, gracias, Oliver, por compartir esta experiencia. Jennifer, como le digo, estas son experiencias que creo que a cada uno de ustedes, de sus familiares, les ha pasado, así como a Oliver que le pasó, así como mi esposo, como les digo. Hay muchas cosas que están así como que en proceso, ¿verdad? E inclusive, pues, entonces, justamente este jueves tenemos que subir, porque el viernes tenemos una audiencia. Entonces, o sea, muchos casos prácticamente son de la familia. Entonces, yo les estaré contando cómo vamos, ¿verdad? El viernes me toca, no voy a subir con todo en mi compu, que voy a estar por allá por Chiquimula. Quizás en la noche que él les dé clase allá. Pero a lo que yo voy es sobre este tema, que en cuanto a saber que sean testigos falsos, eso se va a dar hasta el final, cuando, por ejemplo, alguien denuncie y entonces se inicie una investigación. Pero primero, para hacer la investigación tiene que ser por la vía civil, que la vía civil es la un poco más tardada para después certificarlo conducente para empezar una persecución penal. Porque mientras que no esté la vida civil, no se puede iniciar una persecución penal, porque el Ministerio Público no se mete en el tema del tema de las propiedades, ¿ya? El Ministerio Público se mete, pero por el tema de la seguridad y de la vida de la persona. Entonces, por ende, no se puede decir, bueno, este es falso, entonces, ¿cómo nos podemos salvaguardar, ¿verdad? Para que no nos pase como a muchos casos, ¿verdad? Y nosotros, lo que yo les recomiendo es que sería pedir el DPI y una certificación de nacimiento, y o inclusive uno como notario no pedirle a la gente, porque puede ser que a veces no tenga dinero. Entonces uno puede sacar el certificado de nacimiento y poder comparar, yo diría el certificado de DPI, comparar la firma con lo que aparece en el DPI, porque entonces prácticamente ustedes se están salvaguardando en salud. Y antes de poder faccionar una escritura de compraventa, yo les aconsejo que tienen que hacer una investigación mediática desde el principio a fin. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo aparece? Si no aparece incriminada, o sea, y al Ministerio Público, si no aparece denuncia. Por eso es que le digo que muchas veces nosotros como sí, vamos a faccionar la escritura de compraventa y ya nos vamos. Ojo, a ustedes les tienen que enseñar a hacer las investigaciones. Primero, investigar el historial completo de la finca, de lo que van a ver, la finca, folio y libro. Vamos a ver, vamos a irnos a lo que es en los libros antiguos que está enfrente por el Bufete Popular de la San Carlos, que allá están los libros antiguos, donde hay todo el historial. O sea, está el historial que se lo muestran en el registro, pero no del todo. Y a ver cómo está, cómo es la persona, si es que tiene una sociedad anónima, cómo aparece inscrita en la SAT, si ha pagado impuestos. O sea, ustedes tienen que hacer una investigación exhaustiva antes de faccionar una escritura de compra-venta. Si ustedes no investigan, ahí va. En ocasiones el DPI no muestra detalles mínimos de la firma. ¿Qué es lo que pasa en esto? Si yo tengo dudas sobre acerca del detalle de la firma, me voy a mi RENAP o la banca virtual, y en el RENAP hay una función que se llama certificado. Entonces ustedes automáticamente el certificado de DPI, ustedes lo sacan y ahí ya les faccionan. Por eso es que les digo, al hacer una escritura que se oscila entre 1,500, ustedes tienen que cobrar un poco más. ¿Okay? Porque les va a llevar a hacer certificados de DPI, que el certificado del DPI vale 94 quetzales pagándolo con tarjeta de crédito. Entonces, automáticamente el certificado de DPI les llega a su cuenta
y automáticamente ustedes ya están tranquilos. ¿Por qué? Porque están viendo que la firma del DPI no está, pero sí en el certificado del DPI. En el certificado del DPI, ahí no se van a perder. Ahí ustedes no se pierden con el tema. ¿Por qué? Porque ustedes automáticamente saben cómo aparece la persona, ¿ya? Y se los puedo decir de que ahí aparece en su banca, en el portal. Ahí ustedes automáticamente lo que hacen es pedir y lo hacen a terceras personas. Gracias a Dios, este servicio, decimos así, no me gusta alabar al RENAP, pero a esto pues definitivamente aparece en línea todo esto. Entonces ahí ustedes ya se meten, ustedes tienen que crear una banca virtual en el RENAP y ahí ustedes ya les aparece ahí automáticamente, bueno, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y acta de defunción, extranjeros, y ahí aparece el certificado de DPI. Entonces aparece y ya miran ustedes la firma de la persona. Les digo esto porque ustedes como notarios tienen que hacer una investigación. No van a hacer ustedes en que, ¿cómo se llama? En que van a decir, ah, sí, como yo ya sé que mi cliente es bueno, que esto, que lo otro. Ah, bueno, entonces yo automáticamente a mi cliente pues le voy a dejar pasar toda cualquier cosa. Les voy a... Permítanme. Vamos a ver algo. Déjenme ver. Ahorita estaba abriendo porque tal vez ustedes presentan otra cosa. Vamos a ver. No, servicios. Aquí está. Miren. No sé si están viendo ahorita en el RENAP. Ahí está. Va, miren pues. Me voy al RENAP. Aquí aparece, miren, certificado de defunción, certificado de DPI, aquí aparece, aquí puede ser certificación propia, la de ustedes, certificado automáticamente a terceros, aquí van a ingresar el número del CUI de su cliente, aquí van a hacer ustedes, miren, si va a ser obviamente el pago por tarjeta, es lo que yo les digo, vale 94 quetzales, aquí ustedes automáticamente hacen y ya lo ingresan y ya les sacan el certificado del DPI. Les voy a enseñar cómo fue que hice. Solo por esta vez les voy a decir, espera. Certificado de DPI. Permítame. Vamos a ver. Es que yo aquí, certificado, no, permítame, chicos. Aquí tengo... No, ahorita voy, chicos, es que... Certificado de la... Ah, no, pues este certificado de propiedad, permítame. Va, les voy a enseñar algo. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Que automáticamente yo comprando este certificado, pues entrado otra cosa, les voy a enseñar. Ventana, miren, automáticamente si yo tengo duda de la firma de la persona, yo gasto mis 94 quetzales, ya están viendo ahí, y ahí aparece ya la firma de él. Entonces aquí ya me quedan los datos de que es el nombre de la persona, dónde nació, el número de cédula de vecindad, el número de EPI con el que está enrolado y la firma de la persona. ¿Ya lo están viendo ahí? ¿Ya lo están viendo ahí? Sí, lo vemos. Sí se ve. Entonces, ya con eso, automáticamente ya me queda a mí la tranquilidad de que estoy haciendo el trabajo y que prácticamente no está falsificando el documento. Entonces, aquí ya con esto, ya tengo el primer certificado de DPI y voy a seguir investigando. Por eso les digo, ustedes como notarios tienen que investigar. No es solo nomás y venir facción de compra-venta y ya me fui. Jamás. Ustedes tienen que investigar y les estoy dando el chivo porque yo he visto unos notarios que no investigan y que les tiran las propiedades en el registro de la propiedad y están todos en luz roja, en aviso, en secretaría.
¿Pero por qué? Porque no investigan qué es lo que pasa atrás. Entonces, ustedes tienen que hacer el trabajo de investigadores, si van a poner a sus procuradores, investigadores o investigadoras, pero ustedes tienen que hacer esto, tienen que poner adelante antes de fraccionar la escritura de compraventa. Ese es un consejo que se los doy. Bueno, sigamos, porque si no ya nos vamos, dice. Dice, la acepción del vocablo compadecente no se extiende a todas las personas que pueden figurar dentro de un instrumento público, por lo que no comprende a las diferentes clases de testigos, ni intérpretes o traductores jurados. Requiriente es un acta notarial. En el acta notarial es quien pide al notario que actúe, es quien solicita su servicio, es quien comparece en el acta propio y representando a otra persona. Signatario, el acta de legalización. En Guatemala utilizamos la expresión signatario en las actas de legalización de firmas o auténticas, y es para la persona que ha firmado ante el notario y que se legaliza la firma. Auxiliares del notario, están los intérpretes, testigos, que son los que estábamos hablando de conocimiento, instrumentales y rogados. Esos son los auxiliares del notario, que se supone que los testigos es recomendable. Yo se lo voy a decir así, muchas veces uno, como no conoce a la gente, ¿verdad?, le dice al notario, consígame testigo. Entonces, las veces que es lo más correcto sería de que ustedes llevaran sus propios testigos. También tenemos los testigos que están los instrumentales, que están en el artículo 42 y 44 del Código de Notariado de forma obligatoria en los testamentos o donaciones por causa de muerte, artículo 977 del Código Civil. También tenemos de conocimiento o abono, artículo 29, inciso 4, coadyuvan en el deber del notario para identificar a los comparecientes. También tenemos los rogados, el artículo 29, inciso 12, cuando un otorgante no sabe o puede firmar. Calidades para ser testigo. Tenemos, ¿cuáles son las calidades para ser testigo? Artículo 52, Código Notariado. ¿Me pueden leer el artículo 52, por favor? Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Muchísimas gracias. Bueno, si se dan cuenta, el artículo habla civilmente capaces, idóneos, conocidos por el notario, conocidos, o sea, muchas veces tiene que ser personas idóneas. Yo, en lo que sería más recomendable en casos, y no lo estoy diciendo, y no quiero desmeditar, pero sería lo mejor y lo más recomendable que ustedes llevaran sus testigos cuando fueran testamento, por ejemplo, que ustedes quieran dejarle sus bienes a sus hijos en vida. Entonces, es recomendable que ustedes consigan sus testigos. A veces uno, por dejadez, no hace testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que viene y la enfermedad le cae en las manos, y ahí, ¿qué pasó con la enfermedad? Pues, lamentablemente me tuve que despedir y entonces ya no hice testamento y ya vienen, etcétera, etcétera. Lo más recomendable, si ustedes van a tener bienes inmuebles, bienes muebles, es recomendable fraccionar su testamento antes de tiempo. No quiere decir de que ya mañana, ¿verdad? O por lo menos empezar a ver qué es lo que le van a dejar si ustedes ya tienen hijos, ya tienen compromisos, empezar a ver qué es lo que le van a dejar al marido o a la esposa. Y entonces ustedes pueden ir haciendo su carta para que no los agarren y que todo sea última. O inclusive si llegan a su bufete, ustedes le pueden decir a su persona que empiecen y ustedes mismos les pueden ayudar a hacer un testamento a las personas que, por ejemplo, mire, yo no sé a quién le voy a dejar estos bienes. Entonces ustedes pueden venir y pueden decirle a la persona que les van a ayudar, que les van a asesorar. Entonces, a veces sería lo más recomendable ir haciendo las cosas con tiempo. Pero también al mismo tiempo tenemos aquí quienes no pueden ser testigos, los que no sepan leer ni escribir, los que no hablen o entiendan español, los parientes del notario, los que tengan interés de manifiesto en el acto, los ciegos, sordos y mudos, los parientes de los otorgantes, salvo que sean testigos rogados y no sean testamentos o donaciones por causa. Aquí tengo un ejemplo de un testigo rogado. Entonces aquí la impresión, ¿verdad? Tenemos impresión digital. En la ciudad de Guatemala, el 13 de marzo del año 2019,
como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica, por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Arturo López Ordóñez, quien firmó a ruego de la señora María del Rosario Guerrero Osorio, quien por no saber hacerlo, deja la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha. Ambas son personas de mi conocimiento y firma nuevamente el señor López Ordóñez y deja su impresión digital la señora Guerrero Osorio en la presente acta de legalización. Aquí, si se dan cuenta, este es un ejemplo de un testigo. Y aquí también tenemos otro testigo instrumental. Entonces, aquí tenemos en presencia de las testigas capaces e idóneas, las señoras, viene con todos los datos de las señoras. Entonces, aquí habla abogada y notaria de domicilio, persona de mi conocimiento. O sea, pues ahí es donde se ponen las carreras, puede ser cualquier carrera. Entonces dice, como notario doy fe que a mi juicio el señor Miguel Ángel Monroy y Bermejo se encuentran en el pleno uso de su capacidad mental. Me asegura el testador hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal consignados y que se otorga su testamento común abierto, de conformidad con las cláusulas siguientes. Entonces aquí ya vienen todas las cláusulas. Entonces aquí ya viene lo que van a fraccionar en el testamento, qué es lo que van a dejar, qué es los bienes, si ya son bienes muebles o inmuebles. Pero también tenemos ejemplo de testigo de conocimiento. Y aquí viene, ¿verdad? El número de escritura, todos los datos. Y aquí dice departamento, ¿quién se identifica a través de los testigos de conocimiento o abono? Héctor Arévalo Díaz. Entonces aquí ya viene todos los datos. Y aquí viene otro dato de otra señora. Entonces aquí ya de conocimiento. Se dan cuenta, estos son ejemplos de los testigos que para que ustedes vayan viendo. Inclusive es importante que ustedes vayan guardando estos documentos para que ustedes no les cueste a la hora de que vayan a pedirles a ustedes cómo es que se hace, ¿verdad? O mire, un ejemplo de testigo de conocimiento, va. Entonces aquí ustedes ya van a sus archivos o un testigo abogado o un testigo instrumental. Entonces aquí con esto, pues automáticamente ustedes ya van creando sus archivos para que vayan teniendo, y esto es una de las primeras partes de lo que vimos el día de hoy. El día viernes, el otro documento, vamos a verlo, el que subí el día de ayer, para que lo vean y si pueden le dan una leída a eso, porque puse un ejemplo de una escritura de compra-venta y los artículos que hablan sobre la escritura de compra-venta, para que lo vean y vean el libro del licenciado Neri. Entonces, ¿alguna duda? Licenciada, solo con una observación. Fíjese que yo estaba revisando el documento. Y no está. Que usted, no es el mismo, porque este que usted está presentando tiene esas imágenes escaneadas y el que lo subió no lo tiene. Permita, vamos a hacer una cosa. Ahorita que me vaya con ustedes, vuelvo a revisar y lo vuelvo a modificar. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Únicamente agradecer, licenciada. No le escucho nada, es que mire, mija, estoy sorda, es que aquí hay mucho maestro. Es que estoy aquí cabal en la esquina. Hay que apoyar, hay que apoyar. Fíjese que mi esposo fue a apoyar hoy, yo no fui a apoyar. Ayer estuvimos platicando con Joviel Acevedo. Ayer en la noche le llevamos pizza y estuvimos platicando con él. Y entonces mi esposo hoy fue apoyado, ahorita en la mañana fue a apoyar con las secretarias de acá. Porque nosotros estamos en contra de lo que es la ideología de género. Me estaba contando un compañero donde trabaja conmigo que sí, que ya que habían 2 niñas de 6 años que ya se estaban besando en la boca. Entonces, sí es cierto lo de la ideología de género, joven. Entonces, nosotros fuimos apoyados, o sea, aquí, pero nosotros estamos en el edificio del centro. Entonces, estoy aquí cerca. Yo estoy esperando que venga mi esposo porque fue a traer unos escritorios, pero estoy aquí, que me quedé hoy. Entonces, sí se escucha eso y ahí están ellos orando a ver qué pasa, a ver qué va a pasar, porque al menos la derecha no se unió. Mi esposo tiró ayer un TikTok
diciendo de que cómo es posible que la derecha no esté apoyando y apoyó hace 4 años, o sea, sí, casi 10, 9 años a Otto Pérez para que saliera. Entonces, ¿cómo es posible que ahora no apoyen esto, ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa. Porque es una lucha de poderes, jóvenes. Hay que leer el patio trasero. Por eso hay que leer el patio trasero. Ahí termina de explicar ahí termina uno de entender por qué salió tanta gente. Muy bueno el libro. La verdad es que muy bueno. Sí, los dos son muy buenos. ¿Por qué no me los presta para leerlos? Te los voy a conseguir y se los regalo a lo mejor. Va, me parece. ¿Quién es mi esposo? Sí, me parece. ¿Quién es mi esposo? Es el ingeniero Manájera. Y de hecho, pues en TikTok estamos como la gota 0924. Ahí está, yo soy la que hago los TikToks, como les digo. Yo soy la que tengo todo esto en los TikToks. Entonces, ahorita fue que subimos. Ahí estuvo. Ahí está. Perdón. Ahí está. Lástima, no se puede ver esto porque tengo los efectos, como dijo alguien. Pero ahí está en gota 0924. Entonces, agua. Se llama agua. Busquen agua. O si no, la gota. Ahí está. Y ahí se van a dar cuenta por qué estamos ahí. Y fue un programa de televisión la semana pasada, mi esposo. Ahorita no está tú. Es que me dijo, te vas. Es que no puedo porque tengo la clase con un pato. Entonces voy a ver ahí qué pasa allá afuera. Pero bueno, ya me voy. Entonces, jóvenes, necesito que ya tienen el chat o no. A mí no me han incluido en el chat, de una vez se lo digo. Un paraguas verde. ¡Ah, sí! Ayer nací, andaba en un paraguas verde, sí. Fue la primera, sí, tenemos como más de 100,000. No sé el enlace de TikTok. Espérenme. Solo porque son ustedes, voy a quitar los efectos especiales, porque no son mentiras. Espérenme. Los efectos, fondo de efectos. Lo voy a... Es que la gota, sí, así es. Les voy a poner, así es. No, es rapidito, mira. Ahí está, ¿ve? Ahí están los programas de televisión, etcétera, etcétera. Y entonces mi esposo, él fue hoy y él cree en muchas cosas. Así que ya me sigue. Qué bueno, síganme todos. Ahí se van a dar cuenta del proyecto que estamos llevando a cabo. Es un proyecto, es una muñeca, es una muchachita que se llama la gota de agua. Y primeramente Dios, vayamos a participar en estas elecciones 2027. Y primeramente Dios, pues mi esposo va como precandidato a la presidencia. Ahí estamos. Es un partido político. Muchísimas gracias. Van a saber un poco. Ahí voy a llevar a mi esposo la otra semana para que les hable un poquito del proyecto. Ahorita acaba de venir. Así que los dejo, chicos. Que tengan una feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Adiós. Feliz noche, Linda. Adiós. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.
Gracias.